somos muy desconfiados, ¿no? Y ya estamos siempre con las promesas hasta aquí de que, bueno, ¿no? Va a venir, se cambia, por ejemplo, en este periodo se ha cambiado de ministro del Interior 7 veces. ¿no? Y entonces Y en el anterior gobierno 7 veces. También, y no dan resultados. Parte del problema es que no ha habido continuidad de políticas, parte del problema es que no ha habido una visión clara de cómo encarar los problemas, parte del problema es que no teníamos bien identificado el diagnóstico. Nosotros, por eso te digo, tenemos un buen diagnóstico y tenemos un conjunto de propuestas que consideramos que nos permitirían resolver el problema si las aplicamos a lo largo del tiempo, por lo menos durante 5 años. Y por eso, junto con hacer el plan, nos hemos encargado, a pedido de PPK, de armar un equipo de especialistas que sean los encargados de ponerlo en práctica. Ahora, para aclararlo, la gente es desconfiada. Yo no estoy en esto por la campaña. Yo vengo trabajando en temas de seguridad hace 25 años, trabajado 5 años en la Defensoría del Pueblo, después he sido presidente del Instituto Nacional Penitenciario, fui viceministro y ministro del Interior. Cuando dejó el ministerio salí y escribí un libro sobre mi experiencia, con una evaluación de lo que fue el trabajo de esfuerzo por reformar la policía. ¿Usted se siente abastecido en administración pública para poder ejercer este cargo? Sin ninguna duda, escribimos en realidad un libro primero y 2 después, o sea que la experiencia está plasmada. ¿No es cierto? Plasmada para quienes quieran ver qué cosas hicimos, qué no hicimos, qué quedó por hacer. Y políticamente hablando. Y desde entonces, si me permites, me he dedicado a hacer consultorías en esta materia, sobre todo fuera del país, y a escribir trabajos de investigación sobre lo que son los problemas y lo que es necesario hacer. Entonces, lo que traemos a la campaña es el acumulado de estos últimos, ¿no es cierto?, 10, 15 años trabajando en el tema por invitación de PPK. Yo no tenía un interés de ser candidato al Congreso, pero me invitó PPK que lo ayude a armar el plan, y una vez ahí me animé a ser parte de su lista al Congreso. O sea que la gente que sigue estos temas sabe quién soy yo, ¿no es cierto?, que tengo unos antecedentes, que tengo una trayectoria. Se siente solvente para el cargo. No soy un oportunista o un improvisado que viene a ofrecer, ¿no es cierto?, cosas que son en realidad demagógicas. Ya, bien. Es importante la experiencia, pues, en lo que usted está especializado, a quién piensa representar o qué, pues, intereses busca defender. Pero políticamente hablando, ¿usted ha militado en algún partido político antes? Mira, yo en la universidad, hace mucho tiempo en la Universidad Católica, yo estudié Derecho y fui muy activo en política. En esa época la izquierda era muy fuerte en la Universidad Católica. La década del 70 fue la década de la izquierda, ¿no? Unida, ¿no es cierto? Y yo llegué a ser presidente de la Federación de Estudiantes. ¿De la FEPUC? De la FEPUC, el año 77. Después de haber sido fiscal de la Nación 3 años, fiscal de la Federación, perdón, fiscal de la Federación, y después delegado de clase, por supuesto, en Derecho comencé mi Esos trayectoria. son los más figuretis, ¿no? Los que están siempre de delegado, ¿no? No necesariamente, en mi caso no era por figuración, siempre tuve vocación de servicio. De representación. Representar a la clase, digamos, invertir parte de mi tiempo en organizar actividades colectivas, siempre preocupado un poco por servir, incluso desde el colegio. O sea, yo he sido alcalde de cuarto y primaria, o sea, no todos los años, ¿no es cierto? El quinto de media perdí la elección para ser presidente de la promoción, fui vicepresidente de la promoción. O sea que siempre me ha gustado esto, pero no me gusta la idea de que lo hago por figuretismo, sino por vocación, digamos, de servicio. Y dígame, entonces usted estudió Derecho. Estudié Derecho. En la Católica. Sí. Pero ahora, usted desempeñó ese cargo, fue abogado, alguna vez defendió a alguien. No tenía una vocación muy marcada, y tan es así que, digamos, mi principal actividad en la universidad era hacer política, ¿no? Le invertía mucho tiempo. Hay algunas personas que sí. O sea, iba a clase, era buen alumno, pero mi principal actividad era pasaba todo el día en la universidad haciendo política, y nunca tuve una vocación muy clara. O sea, ¿y no se arrepiente de tal vez haber desperdiciado quizá los para cursos? nada. No, para nada. No, porque fui buen alumno, nunca me retrasé, nunca me desaprobaron, saqué buenas notas, y cuando terminé Derecho, te estaba contando que tuve varias crisis, ¿no? Porque en realidad yo decía, a mí lo que más me interesa es la política, entonces quiero estudiar política, pero en esa época no había ciencia política. Entonces, los políticos que hacían, estudiaban Derecho, bueno, esa es la carrera natural, pero el Derecho que enseñaba en la Católica era un derecho muy civil, muy comercial, muy mercantil, muy, digamos,
preparando abogados para trabajar en empresas privadas. Y yo tenía una vocación pública. Ya, para el mercado. Lo que me interesaba el derecho constitucional, el derecho público, pero en esa época teníamos gobierno militar, no había constitución, no había nada. Entonces el derecho que se enseñaba no era el derecho que a mí me interesaba. Entonces por eso quizá busqué compensar haciendo política, pero dejé, digamos, casi dejo, y mi papá me dijo, no dejes el derecho, si tú quieres ver sociología, haz unos cursos en sociología y ve si te gusta. Entonces acerté cuando lo vi y dije que algo de ciencias sociales, humanidades tenía usted. Llevé sociología y no me gustó. Después, primero llevé curso de historia, pero no me gustaba la historia que enseñaban en la facultad de la universidad. Después sociología, tampoco me gustaba. ¿Por qué? La sociología. Bueno, tiene una buena escuela. Después psicología, llevé curso de psicoanálisis. Todos me gustaron, pero no lo suficiente como para dejar el derecho. Entonces decidí terminar derecho y cuando terminé dije, bueno, voy a hacer un esfuerzo ahora a irme a estudiar al extranjero a ver si tengo suerte para estudiar algo distinto que el derecho. Y me pude ir a Inglaterra con una beca del Consejo Británico a hacer estudios en desarrollo, que era una cosa más interdisciplinaria que el derecho, un poco de política, un poco de economía, ¿no es cierto?, un poco de sociología. Aplicó y una visión ahí internacional, derecho, desarrollo internacional. Pero usted se fue sin tener experiencia laboral en lo que había estudiado. Tuve experiencia laboral porque trabajé en el Centro Peruano de Estudios Sociales, que todavía existe, que era una institución que daba asesoría legal, yo era uno de los abogados, a organizaciones campesinas, cooperativas agrarias de producción y comunidades campesinas. Y yo hice mi tesis de abogado sobre las comunidades campesinas en la Constitución, en las constituciones peruanas. Entonces, el trabajo tenía mucho que ver con el tipo de... Viajaba mucho por el Perú y asesorábamos gratuitamente a comunidades campesinas. Entonces, digamos pues que usted ha tenido ahí una formación académica multidisciplinaria, digamos. Bien, ¿no? Multidisciplinaria, porque después de estudios en Derecho hice una maestría en Relaciones Internacionales y saqué el doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, que es un título, digamos, importante. Una formación y una experiencia profesional multidisciplinaria, en efecto. Vamos a hablar algo que pues es un vox populi, está dentro de la gente. Siempre se asocia a PPK o se le estigmatiza de que es el partido de la aristocracia. No solo por PPK y la gente que lo acompaña en todos los meetings, que pues en realidad los peruanos somos pues un poco racistas hasta por naturaleza, ¿no? La gente de piel clara, los apellidos, ¿no? Ingleses, ¿no? ¿Cómo podría eliminarse eso? ¿Usted qué podría decir pues para desmitificar eso? Bueno, la pinta no lo ayuda, ¿no es cierto? No. O sea, es un gringo, sí. Pero es un gringo peruano, como él dice, yo soy el pepecuy gringo, ¿no es cierto? O sea, es un gringo bien peruano como muchos otros, ha nacido en el Perú, hijo de padres extranjeros, como muchos peruanos, que ha hecho toda su vida acá, que ha trabajado fuera también muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Pero tiene una experiencia apasionante. De muy joven fue subgerente general del Banco Central de Reserva a los 26 años, durante 2 años y medio. Después, con el golpe militar, tuvo que salir del país. Regresó como ministro de Energía y Minas, y después con Toledo ha sido ministro de Economía y primer ministro. O sea, ha tenido una vida muy vinculada también al Perú y al sector público peruano. Es un profesional brillante, de eso yo creo que no hay ninguna duda. Sus padres no tenían nada de aristócrata, yo tampoco tengo nada de aristócrata, digamos. Mi padre ha sido médico, trabajaba en el Hospital Obrero, es muy esforzado por darnos la educación que nos dio, tuvimos una buena educación, tuvimos suerte, pero digamos aristócrata para nada y por parte madre tampoco, y yo creo que la gente que lo acompaña a PPK más bien son profesionales, o sea, gente que aspira un Perú no aristocrático, sino un Perú democrático donde... De clase media, algo así. Donde la gente prospere, ¿no es cierto?, por sus propios méritos, y te ubiques en puestos de importancia, de autoridad, ¿no es cierto?, gente que es la mejor en lo que sabe hacer para que el país esté en buenas manos. Pero digamos. Conociendo la idiosincrasia de los peruanos, ¿no? Cuando ellos tienen que elegir a sus representantes, justamente buscan eso, alguien que los represente, alguien que tenga pues su mismo discurso, sus mismos orígenes, su mismo color de piel, sus mismas costumbres, su mismo folclore, ¿no? Y bueno, eso lo hemos visto pues incluso en los presidentes anteriores o incluso en algunos candidatos a la presidencia que hoy están, digamos, ¿no? Entre los principales, ¿no? ¿Por qué PPK no tiene esa conexión, esa sintonización con el electorado quizás en otros temas, ¿no? Yo creo que digamos que sí la tiene y que la puede lograr.
A eso apostamos nosotros, porque creemos en él, porque creemos que él podría ser el presidente que el Perú necesita. Estamos convencidos de su honestidad, de su trayectoria, de su conocimiento y de su capacidad de rodearse de gente que digamos son especialistas en sus temas, y él respeta eso. No el apellido que tienes, la plata que tienes, sino quién eres, qué esfuerzo has hecho, cuánto sabes y cómo puedes contribuir al Perú. Nosotros creemos además que el Perú está estancado económicamente y que alguien como él es el único de todos los candidatos hoy en pelea. Es un poco personalista esa opinión, ¿no? O sea, que solo él. No, es que estamos hablando del presidente, ¿no es cierto? El presidente se va a rodear y va a armar un gobierno, pero tenemos que ver quién es ese presidente, si es honesto o no es honesto, si está formado o no está formado, si tiene experiencia o no tiene experiencia, porque el Perú está en un momento difícil por las amenazas de la criminalidad y por el problema económico, estamos estancados. Nosotros creemos que PPK nos puede sacar del estancamiento económico y abrir oportunidades de crecimiento y prosperidad para todos, y ha convocado un grupo de gente del cual yo soy parte para ayudarlo a armar un plan y un equipo que pueda enfrentar los problemas de criminalidad. Y estamos convencidos, ¿no es cierto?, de que con PPK presidente estos desafíos los vamos a... Lo vamos a resolver. Ojalá que la población se anime, ¿no es cierto?, a votar por él. Se ha hablado mucho acerca de esos partidos que incluyen en sus nóminas pues a candidatos que provienen de la farándula, del espectáculo. ¿Ustedes han hecho algo similar? A ver, estoy tratando de pensar. Mira, en este momento no que yo sepa, ¿quién de la farándula en la lista de PPK? Nadie. No se me viene ninguno a la mente. Él más bien ha apostado, como te digo, por gente formada y preparada. Cecilia Taid, bueno, ella ya es una ex congresista. Cecilia Taid ya está en el Congreso bastante tiempo, trabajó con él en el gobierno de Toledo, entonces la conoce, tiene confianza, se la ha llevado porque ella está muy comprometida en los temas de deporte y en los temas de salud. ¿No es cierto? Bueno, claro, ¿no? Pero proviene evidentemente... del mundo del deporte. Sí, es la que más se aproxima, digamos, a ese perfil, ¿no? Es la que más que tú te refieres, sí. Se aproxima. ¿Cómo ha sido la distribución de las curules? Bueno, ahí hay, digamos, el partido, del cual yo no soy parte porque yo soy invitado, se ha encargado de hacer un proceso de selección, se ha contratado una empresa que ayude a, digamos, filtrar bien a los candidatos. Han habido elecciones internas, ¿no? Sí, claro. Han quedado muchos en el camino, hay cuestionamientos, algunos que están en las listas, y estamos haciendo un último esfuerzo para hacer una última depuración para no tener problemas como los que hemos tenido con este congreso, que hay el Come Oro y el Come Pollo y el no sé qué cosa. Sí, sí. Pero, en fin, esa es una responsabilidad del partido, digamos. Ya. ¿Ustedes han ejercido el 20% de la ley de los partidos políticos en que pueden elegir? ¿Invitados? Sí. Yo imagino que sí. No conozco los pormenores, ya. Pero, o sea, ¿ha sido algo que ha estado bien organizado, con tiempo, o quizá pues como esos reacomodos de último minuto? Mira, porque hubieron ciertas especulaciones de que habían integrantes que se salían, que entraban, como esta mujer que promovía la campaña del choro, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba? Bueno, le hemos tenido a ella, también ha renunciado Lourdes Alcorta, que está en otra lista. Cayetana Aljovín también. Hemos tenido algunas discrepancias, renuncias. quizá. Ahora, mira, en la elección pasada PPK fue en alianza con varios partidos. En esta oportunidad se preparó para tener su propio partido, no ha ido en alianzas. Entonces se ha hecho un esfuerzo. Pero igual, es bien difícil armar un partido político. Claro, cohesionar, ¿no? Y bueno, sobre todo viendo a gente que viene de diversas canteras y a gente que no necesariamente conoces con detenimiento, ¿no? Claro. Nosotros somos los que más hemos consultado a esta base de datos donde tienes a los antecedentes penales y judiciales de todos los candidatos, de todos los ciudadanos. Aún así, hay personas que tienen problemas y que tienen procesos judiciales, incluso condenas, y en este momento estamos, como te digo, haciendo un último filtro para tratar de hacer los ajustes finales. Eso es importantísimo, porque la gente tiene que tener un garante, ¿no?, de que va a votar por un partido o por una agrupación pulcra, ¿no? Y el partido tiene que ser el garante, por supuesto. Bien, hablemos de temas pues un poco más centrados ya a las propuestas. Usted es un experto en temas de inseguridad ciudadana. Yo he tenido la oportunidad de escuchar sobre su plan de gobierno, ¿no? Y usted ha hablado mucho sobre combatir la deserción escolar como un buen primer paso.
¿Cuán sostenible cree que sea eso? Porque en realidad el combatir la deserción escolar implica muchos factores, ¿no? O sea, aparte de una muy buena planificación familiar, implica temas pues de educación, ¿no? Implementar los colegios, quizá pues aspectos culturales, y en realidad eso se oye muy lejano, ¿no? Al menos para el electorado. Sí. Si tú me permites, Fiorella, antes de contestar tu pregunta, te digo, tenemos un plan bien integral que ha sido reconocido además por ser, por una institución, el plan más completo. Entonces, brevemente, ¿no es cierto?, proponemos prevenir el delito, ¿ya? Y eso lo hacemos de dos maneras, con vigilancia y patrullaje de los barrios, que hoy día están bien desprotegidos. Hoy día solo 1 de 4 barrios en todo el país tiene vigilancia policial. ¿Quién va a vigilar eso? ¿La Policía Nacional o rondas vecinales? No, la Policía Nacional con los serenazgos, ¿no es cierto?, de manera integrada, con el apoyo de los vecinos. Eso es muy importante, y ahí nosotros creemos que eso es suficiente, que no es necesario meter a los militares. Pero cohesionar esos tres sectores, ¿no?, también implica un gran costo, porque incluso no se ha querido hacer, me parece, en distritos, no sé, San Isidro. En algunos distritos se pero hace. Pero necesitas los walkie-talkies, las radios, los celulares, cosas de esa naturaleza que implica un costo no muy pequeño. Bueno, todo cuesta. Nosotros con PPK estamos planteando que para, digamos, mejorar significativamente las condiciones de seguridad y derrotar a la delincuencia, necesitamos hacer una inversión presupuestal muy grande, casi duplicar el presupuesto del Ministerio del Interior en 5 años. Esa es la prioridad. Hoy día el presupuesto del Ministerio del Interior es el 1.3 del PBI, ¿ya? Queremos pasar al 2.3 del PBI en 5 años. En 5 años. No solo invirtiendo en la policía, también invirtiendo en la justicia y invirtiendo en las cárceles, y en la política de prevención. Entonces, si me permites, en prevención tenemos la vigilancia, y la otra forma de prevención es la inversión social que haces tú en los jóvenes, sobre todo porque los jóvenes, no todos los jóvenes, pero los jóvenes que dejaron la escuela, los jóvenes que no tienen alternativas en la vida, los jóvenes que no tienen empleo, los jóvenes que vienen de hogares violentos, son los candidatos, ¿no es cierto?, a prosperar a través de una vía criminal. Sí. Entonces, la propuesta es cómo inviertes en esos jóvenes para que en lugar de terminar en Maranguita primero, en Lurigancho después y después muertos, ¿no es cierto?, tengan una alternativa. Quieren atacar la raíz. Hoy día no tenemos una política para enfrentar ese problema. Si tú vas por mal camino, es problema de tu familia y nadie más te puede ayudar. Y si tu familia no te ayuda, no hay nadie. Entonces, ahí lo que decimos hoy, lo primero que hay que frenar es desde el colegio, evitar que los niños abandonen la escuela antes de terminarla. Porque si tú abandonas la escuela, tienes un altísimo riesgo de terminar mal. ¿Cómo lo hemos determinado? Hemos hecho una encuesta a personas condenadas por cometer un delito en cárceles peruanas, hombres y mujeres, 1.200, 5 personas. ¿En qué rango de edad? ¿Jóvenes? No, todos. Todos, ¿no? ya. Todos, pero la mayoría son jóvenes ahí, pues entre 19, 20 años hasta los 70, pero la mayoría se ubican entre los 20, digamos, y los 30 años. Ya. Y después va bajando la curva, ¿no? Pero tiene gente mayor también. Pero lo interesante ahí es que encontramos que el 60% de esas personas había abandonado el colegio en algún momento. Y si tú comparas con la población en general, la deserción es de 13.9. Entonces, entre los que están en la cárcel, la deserción escolar es más de 4 veces mayor a que la población en general. Eso indica que el riesgo de que tú termines delinquiendo es mucho más alto si abandonaste la escuela o no. Entonces, la escuela, con todos sus problemas, es un factor de protección. Es un factor determinante. Se halló el problema, se halló la raíz. Ahora, otros factores, violencia en el hogar, contra la mujer y contra los niños. Los condenados vienen de hogares que son muy violentos. Sí. No son hogares disfuncionales en el sentido de que no viven el padre y la madre. En la mayoría de ellos vienen de hogares donde vivían con el padre y la madre. Pero el padre trataba mal a la madre, la agarraba a patadas y trataba muy mal a los niños. Y ese es un escenario donde los niños lo que aprenden es a que la violencia es la forma de resolver los problemas. Un segundo factor de riesgo. Y el tercero es que vienen de hogares, de barrios que son violentos, con pandillas y con organizaciones criminales. Entonces, señor Gino Casas, ¿usted cree que, bueno, esos 3 factores son importantes, ¿no? Pero también la violencia se transmite mediante los medios de comunicación, ¿no?, que pues imparten contenido violento, sexual, que pues termina destruyendo los núcleos familiares, ¿no? Los medios de comunicación ayudarían mucho. Ayudaría muchísimo. Si tuvieran más responsabilidad. El problema ahí es
que es complicado controlar los medios de comunicación y decir, oye, a partir de ahora tú no me pasas ese tipo de película, porque empiezas a controlar políticamente lo que dicen los medios. Se dice que, claro, eso Entonces, sería antidemocrático, pero... Lo que necesitas es una invocación, invitar a los medios a tener mayor responsabilidad y dedicar más espacios a las labores propiamente Usted que tiene formativas, experiencia ¿no? internacional, ¿no? En otros países se hacen ese tipo de políticas. Mira, en toda América Latina el problema es el mismo. La televisión lo que quiere es vender, es un gran negocio. Y pero a los veces, políticos tampoco no se quieren meter con ellos. y a veces la violencia vende. Entonces, es un tema difícil de abordar. Sí. Nosotros creemos que el esfuerzo por tener una política de seguridad integral bien organizada, conducida por el gobierno nacional y el propio presidente de la República, tiene que ver cómo incorpora a los medios y los invoca a tener un rol más responsable en este tema y en otros, ¿no es cierto? Suena una utopía, ¿no? Porque en realidad los políticos ahora no tienen pues la convicción de querer hacer eso. Se dice muy poco de eso también en las propuestas. Digamos, no me parece Entonces, que a sea... mí me parece un poco vacío, ¿no? O sea, porque sí, por un lado se habla mucho ¿Un poco vacío qué? O sea, el hecho de querer contrarrestar la delincuencia por las familias, la educación, pero ¿qué pasa con los medios de comunicación que transmiten tanta inmundicia, ¿no? Los medios de comunicación son uno de los componentes, pero no necesariamente el más importante. Nosotros creemos que es... Pero integralmente tendría que tomarse en cuenta. Por eso te digo que hay que ver cómo incorporas tú a los medios de comunicación. Nosotros tenemos un gran Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Ahí están representados los medios de comunicación a través del Consejo de la Prensa Peruana. Entonces, lo que hay que hacer es un gobierno que tenga el liderazgo necesario, que invoque a los medios, ¿no es cierto?, a tener mayor responsabilidad sin tener una injerencia directa del gobierno en lo que los medios eso también puede ser dicen y peligroso. publican, ¿no? Porque, por ejemplo, a ti nadie te obliga a tener este programa, y este es un programa informativo, educativo, cultural, ¿no es cierto?, que tiene una propuesta constructiva. Sí. Y eso también ocurre junto con lo otro, o sea, no todo necesariamente es malo. Claro, puede ser relativo, quizá en el sesgar una información, ¿no? Pero yo te diría que lo que tenemos es insuficiente información sobre cuál es el impacto real de los medios de comunicación en la generación de la violencia. Yo creo que los factores que te he mencionado son los más importantes. La familia, la escuela, el barrio. Y las posibilidades laborales también, porque lo que ocurre es una persona que deja la escuela, ¿no es cierto?, que viene de un hogar violento, está un poco condenada a tener los trabajos peor remunerados. Sí. Entonces, la perspectiva de vida que tú tienes por haber abandonado la escuela y por estar condenado a ingresos muy bajos, es terrible. La única alternativa a esa vida pobre, digamos, es la que te ofrece, digamos, la delincuencia, ¿no? Sobre todo la delincuencia organizada, que te ofrece ingresos rápidos y elevados, por supuesto con el riesgo de que te mueres en el camino o terminas pudriéndote en una cárcel durante 30 años. Claro. Por eso necesitamos una política que permita, frente a eso, ¿cuál es la alternativa? Yo te ayudo a que termines la escuela. ¿Qué pasa con Pedro Pablo Kuczynski? Se mostró a favor de esta famosa ley Pulpín. Sí. Y bueno, luego dijo que no. Entonces, hay un poco de contradicción porque, bueno, yo soy joven, ¿no? Y en realidad muchos jóvenes rumorean eso, no es algo que se ha olvidado y pues creen que es poco sincero, ¿no? O sea, que sus intenciones no son verdaderas, ¿no? De querer pues fomentar un país mejor para los jóvenes, con condiciones de trabajo más justas, ¿no? Mira, eso tendrías que preguntárselo a él en realidad, ¿no es cierto? Ahora, sí, yo creo que es común en los políticos que digan y se desdigan, ¿no es y eso cierto? es feo. Y yo te voy a decir que es muy feo Sí. y genera mucha desconfianza y entonces lo que tenemos es lo que tenemos, una gran desconfianza con los políticos. Pero, digamos, no es fácil ser político. Claro, porque claro. el político, por otro lado, tiene que estar enganchado con la gente. O sea, tiene que representar a la gente y tiene que proponer Pero un político lo que la gente quiere también. Entonces, oye, él siente que tiene una buena sintonía con los jóvenes, pensó inicialmente seguramente que la ley Pulpín era lo correcto y se dio cuenta que tenía un rechazo juvenil masivo. Y él dijo, oye, yo trato de ser representante de estos jóvenes y los jóvenes dicen que no les gusta, ¿yo qué cosa? Voy a insistir en algo que a los jóvenes no les gusta.
Esos son los dilemas que tiene el político. No, porque es fácil hablar mal de los políticos. Lo que te digo es trato contigo de reflexión. Tendrías que preguntarle a él, que él cambió, más o menos según lo entiendo, él cambió de opinión por una estrategia, quizá. No es una estrategia, sino lo que ocurre es, oye, tú quieres estar en sintonía con los jóvenes porque tú los quieres representar. Pero ya la malograste, ya dijiste que tú no estás a favor de eso porque tal vez afloraron tus convicciones, no sé, ¿no? De que bueno, no, eso va a favorecer a los jóvenes. Yo creo que él pensó que esa era una buena propuesta inicialmente. Y cuando se da cuenta que los jóvenes la rechazaban masivamente, dice, uy, caray, si los jóvenes no se embarcan en una propuesta que es para ellos, y yo quiero estar con los jóvenes, mejor abandono esa propuesta. Y tampoco es tan, digamos, tan descalificador eso, porque tú dices oportunismo, hasta cierto punto. Porque tú también como político tienes que ser representante de lo que la gente quiere. No puedes estar abiertamente en contra de lo que la gente quiere. En todo, hay principios también, por supuesto, claro, ¿no? Pero de todas formas, lo hizo de una forma bochornosa, ¿no? Porque no, su rectificación en realidad no fue buena. No fue buena. ¿No? Y también sorprende que Cheput integre su lista cuando Cheput criticó, ¿no? Muy fuerte esta nueva ley de la reforma laboral juvenil, ¿no? La ley Pulpín también. Claro, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió cuando vi, pues, en la lista que estaba Cheput, ¿no? Y bueno, son esa serie de desconciertos, ¿no? Que se generan a raíz de esas cohesiones, verdad, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Los políticos o quienes sin serlo estamos en política, o sea, no somos perfectos tampoco. Claro, tienen ¿no? sus diferencias. Sí. Que hay que recordarlo y que hay que decirlo, es lo que se discute en la campaña, quién es más coherente, quién dice la verdad, quién es más honesto, eso es verdad. Pero yo te digo, en general yo tengo, por lo que yo conozco a Pedro Pablo y he trabajado con él, me parece una persona bien honesta, no me parece demagogo, no me parece que dice las cosas en función de agradar o no a la gente. Y si lo comparo con otros candidatos, yo considero que en ese sentido es, sin ninguna duda, el mejor, reconociendo que comete errores. Sí. El tema que tú dices, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que dio una explicación media rara, ¿no? De que está nevando no sé dónde. Claro, ¿no? Pero entonces... Bueno, son cosas que suceden en la política, pero que tampoco no es el hecho de pasar la página, ¿no? Siempre hay que tenerlas en cuenta, no para, digamos, pues, descalificar, ¿no? Sino también quizá con un aspecto constructivo, ¿no? Ese es el rol de los medios, ¿ah? Ese es el rol de los medios y me parece que el periodismo es una forma de hacer política muy interesante, la he hecho durante mucho tiempo, de hecho tengo mi columna usted semanal me menciona, claro, que usted se desempeña como periodista. He hecho radio, he hecho televisión, y me parece una de las formas de participar en política. Digamos, la más fácil de alguna manera porque... ¿Fácil? Sí, porque, digamos, una vez que estás en política tienes que negociar mucho, ¿no? Porque tú necesitas, para lograr esto, necesitas que te apoyen los otros. Transar. Y de repente, y claro, tienes que ir haciendo pactos y acuerdos. Y en el proceso tienes que tener mucha flexibilidad, digamos. Mientras que en el periodismo tú, esto sí, esto no, me parece sí, me parece no. ¿Flexibilidad de qué? ¿De ética? No, en lo ético no, pero los acuerdos te llevan mucho, ¿no es cierto?, a moverte en los bordes, si tú quieres, en las zonas fronterizas. No sería lo ideal, pero en la práctica eso es lo que ocurre. Sí, bueno, los peruanos tienen muy en cuenta eso, aunque la gente no o sea, el sector peruano está considerado como un ser apolítico, ¿no? Pero en realidad ¿Te parece que somos apolíticos? Yo no creo. Yo creo que sí, ¿ah? La mayoría quizá está desconectada, ¿no? Pero hay un sector de gente que sigue muy de cerca la política y que le interesa, que participa activamente, que se ve muy frustrada por los políticos que tenemos, y otro sector de la población totalmente desconectada, ¿no? Sí, o sea, hay una polaridad un poco extraña. O sea, hay gente, un sector que sí está muy involucrado, pero yo creo que la mayoría no. Porque en realidad la política peruana no tiene temas muy interesantes más que escándalos, ¿no? Es una especie de farándula. Pero mira, digamos, el país tiene los políticos ¿Que merece? No, que escogen. O sea, no estamos en una dictadura, ¿no? Bueno, Hildebrand decía que tenían los políticos que merecen, ¿no? Bueno, es otra forma de decir, o sea, los políticos no llegan de Marte, no los pone, no sé, Jesucristo o quien fuera, los elegimos nosotros. Entonces, quejarse permanentemente de lo desastre que son nuestros políticos, bueno, corrijamos,
elijamos bien, aprendamos a elegir. Y en eso creo que estamos, ¿no es cierto? Claro. De esto se trata. ¿Cuál cree que es el principal problema de un partido político? ¿El presupuesto? Bueno, conociendo cómo es este ecosistema electoral, ¿no? Que todo es dinero. Yo creo que las lealtades partidarias son muy frágiles, ¿no? La gente, digamos... El transfugismo, ese claro, es el problema. la gente ve los partidos como un instrumento para hacer política y para llegar a posiciones de poder. Pero y el partido Peruano por el Cambio es muy joven. Es muy joven, sí. O sea, bueno, sí. no tiene mucha... Tiene pocos años. Claro, trayectoria. Pero lo que te digo es, entonces en un escenario donde los partidos son muy frágiles, por eso, porque las lealtades son muy frágiles, mantener, digamos, la cohesión y construir un partido permanente con unidad, digamos, política e ideológica es bastante difícil, porque si al partido no le va bien, tiene dificultades, la gente inmediatamente busca otro partido que le ayude. ¿Usted no se iría con otro partido? No he pensado irme con otro partido. Tengo el compromiso de llegar al Congreso y mantenerme en el mismo partido. Pero en el futuro. Y espero llegar al gobierno con PPK y trabajar con PPK para hacer realidad. Pero si en el futuro le llegase una propuesta para integrar otro partido, ¿no lo harías? Bueno, según lo que yo logro, pues, digamos, inferir de lo que dice, ¿no? Mira, imposible hablar, digamos, de cosas hipotéticas, ¿no? Yo, como te decía, en la universidad estuve en la izquierda, después me fui a estudiar fuera, pasaron muchísimos años, trabajé fuera en Naciones Unidas, regresé, digamos... o sea que el futuro es incierto todavía. Ya no me vinculé a la izquierda a pesar de que tenía amigos. Después tuve con Santisteban, yo fui, digamos, del equipo de Santisteban, que fue el primer defensor del pueblo que tuvimos. Cuando él renunció a la defensoría, lanzó su candidatura presidencial, pero eso no prosperó. Yo renuncié a la defensoría para acompañarlo. Y ahí hicimos una alianza con Somos Perú. Y después he tenido, el 2006 fui candidato a la alcaldía de Lima también con Somos Perú. Y he llegado a ser teniente alcalde de Miraflores con Somos Perú. O sea, sin ser miembro del partido, ¿no es cierto? Tengo también una relación de colaboración. Somos Perú está ahora en Alianza Popular, me parece, con ellos. ¿no? Está con Acuña. Y ahora la invitación de PPK. Esas han sido, digamos, mis experiencias políticas. O sea que, bueno, según le he logrado entender, todavía usted no sabe si es que quizá en un futuro podría integrar otra... No, yo estoy, digamos, yo me he embarcado en este proyecto, y no tengo ningún proyecto alternativo, pero tú me dices, me agarras de acá 10 años y me dices, oye, tú me dijiste hace 10 años, yo no sé qué va a pasar más adelante. El proyecto es llegar al gobierno con PPK, poner en práctica las políticas que necesite el país para acabar con el crimen violento. A ver, déjame entender, entonces usted, digamos que critica el transfugismo no partidario, sino de ideología. No, yo no te he hablado de transfugismo. Tú me has dicho cuál es la principal dificultad de los partidos. Ya. Yo te he dicho... La falta de cohesión. Digamos, la dificultad de mantener la lealtad de sus miembros. Si al líder le va bien, el partido es fuerte porque el líder es una locomotora. Si al líder no le va bien, la gente se busca... Porque la gente lo que está buscando es instrumentos para llegar a posiciones de poder. No necesariamente porque tenga mala intención, sino tiene vocación de servicio, le gusta la política. Otros llegan para aprovecharse, ¿no es cierto? Y servirse del poder personalmente. Otros tienen vocación de servicio, en mi caso, ¿no? Pero ese yo creo que es el principal problema de los partidos. O sea, debería de eliminarse la imagen personalista de un líder paternalista. ¿Y cómo lo eliminas? Así es la política peruana, ¿no? No tenemos, digamos, en otros países, incluso latinoamericanos, tienes 2, 3, 4 grandes partidos. Claro. Quieres hacer política, escoges el que es más afín y haces una carrera política larga, con más o menos éxito. Acá no tienes esos partidos. Bueno, los hay, pero ahora al parecer tal vez ya no los hay. Están de muy capa caída, ¿no es cierto? Sí. A ver, hablemos de algo pues ya un poco más concreto, ¿no? ¿Ustedes están a favor de que se entregue el 95.5% de los aportes a los de las AFP? Uy, ese es un tema súper controvertido. Pero quiero una respuesta... No, es que yo no soy un economista y no me quiero meter a opinar. Creo que el planteamiento del partido es que bajo ciertas circunstancias, terminado, digamos, llegado el momento de tu jubilación,
sí puede retirar el 95.5%. Pero no todos, sino algunos, en función de ciertas Algunos. condiciones. Sí. O sea, deberían de, digamos, jerarquizarse. Pero como te digo, mejor no te contesto porque no conozco bien el tema. Yo estoy metido en seguridad. En seguridad. Y ver cómo resolvemos Pero igual, el tema o de sea, seguridad. uno- He escuchado el debate, Ujú. pero Todavía no te no podría tiene defender algo- la posición partidaria. Claro, Prefiero, pero es que cuando prefiero no uno, meterme. ajá, ¿Ah? sino que cuando uno postula al Parlamento, también, o sea, usted, su voto va a contar, ¿no? En caso de por que supuesto, llegara, no, ¿no? por supuesto. Entonces, a mí No. me gustaría conocer cuáles son sus convicciones, ¿no? O sea, Sí, como sí, ciudadano, ¿no? sí. Usted ahora no quiere manifestar algo porque... Mis convicciones son, digamos, en el tema económico, yo creo en la economía de mercado. Ujú. Esa es la que, en la que vivimos, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que en los últimos años ha habido un crecimiento económico gracias a que tenemos una economía de mercado. No quiero una política económica como la de Venezuela Ya. o la de Brasil. Creo que la política económica que hemos seguido ha tenido muchos méritos. Creo en un Estado más fuerte del que tenemos, Ujú. ¿no? Y con PPK estamos apostando a mejorar las remuneraciones, por ejemplo, de la policía y de los empleados públicos, para tener un servicio civil más profesional que el que ahora tenemos, con menos corrupción. Ya. Mis convicciones son democráticas. He trabajado por los derechos humanos Ujú. toda mi vida, creo firmemente en los A ver, derechos hablando del humanos. tema de los derechos humanos, dejando ya lo de las AFP, Sí. ¿ustedes están a favor o en desacuerdo con la ley de la consulta previa? En la consulta breve estamos a favor. Bueno, claro, es una ley que ya está, ¿no? Pero en Estamos a realidad favor. la figura de Mercedes Arauz, digamos pues que no es un buen, no alienta, ¿no? Creer esa postura, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ella pues dijo de que el TLC se caía cuando pasó lo de Bagua, ¿no? Ya. Bueno, debe haber considerado ella que ese era un peligro importante y en la balanza... Ejerció una presionó, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Y en realidad ese no era Sí, su trabajo. Sí. Bueno, ella era en ese momento la Otro ministra... error político. No, era la ministra de Comercio Exterior, ¿no es Claro. cierto? Entonces ella, oye, lo que pasa es que tú estás en el gobierno y cada uno tiene sus responsabilidades. Tú dices, Tiene oye, su gabinete, claro. el TLC es muy importante, no lo vayamos a poner en peligro. Ahora, de ahí a que hubiera una masacre y murieran tantos policías y tantos nativos, es una responsabilidad directa de ella. Ujú. Claro, ella está asociada a Usted todo que ha esto. trabajado en temas de Pero derechos digo, humanos. es una responsabilidad directa de ella. Había un equipo que negociaba y había un presidente que toma la decisión de decir me lo sacan a la fuerza. Ujú. Eso lo decide ella. Si hubiera ella tomado esa decisión, yo podría estar de acuerdo contigo de que, Ya. en efecto, Pero, o sea, ella es digamos, responsable. es que ¿no? esa no era su labor. Ella no tenía por qué decir que se va a caer el TLC o no se va a caer. Ella lo hizo porque quería favorecer al presidente. Bueno, ¿no? Al menos así lo siente la población, ¿no? De que ejerció pues una presión, ¿no? Una presión mediática, una presión pues poderosa, ¿no? Porque Sí, pero, entonces... digamos, ella consideró en ese momento como ministra de Comercio Exterior que era el rol que le correspondía. Usted, señor, Pero en todo caso, ella se tendría que Claro, defender sola. claro, no, me refiero que la ley de la consulta previa es un tema muy importante, ¿no? Sí. Y entonces hablamos de Mercedes Arauz porque ella también es una figura, digamos, muy importante también en el en el equipo de partido, PPK, ¿no? por supuesto. Entonces, evidentemente, si hablamos de Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, tenemos que hablar de los personajes porque usted sabe que en el Parlamento no importa, pues, temas individualistas o de convicciones propias, ¿no? Sino, digamos, pues, que todo es más colectivo, ¿no? Correcto. Entonces, pues no sería, yo creo propio, ¿no? Yo como periodista también omitir esa... Me parece ¿no? muy bien que lo hagas. Bien, ¿qué tal sobre la renegociación del gas? Ahora, yo te digo, para terminar esto, Ah, ya, bien. también tenemos a Martín Vizcarra. Ujú. Y Martín Vizcarra ha sido encargado por PPK de varias cosas. Una de ellas es armar el equipo que va a manejar los conflictos sociales. O sea, Bagua. Evitar los baguas Ya. y los moqueguazos y los hechos de violencia asociados a la protesta social. Es un trabajo titánico eso. Mira, lo interesante de Martín Vizcarra es que así como tenemos la experiencia trágica, ¿no es cierto?, de Ujú. Bagua, donde Meche tiene algún tipo de participación. También. Martín Vizcarra, como presidente regional de Moquegua, saca adelante la inversión minera de Quellaveco, una empresa Anglo American, una empresa transnacional. Ujú.
Y hay una negociación muy interesante, ¿no es cierto?, que es el éxito, si tú quieres, de la consulta previa, ¿ya? Donde le agrega él a la consulta un componente adicional que ha sido recogido por PPK y su programa para enfrentar los conflictos sociales, que es el concepto de adelanto social. O sea, para convencer a la población de que le dé licencia social a Anglo American en Moquegua, Martín Vizcarra habla con el Ministerio de Economía y le dice, bueno, ¿cuánto va a dar este proyecto en impuestos para los próximos 35 años? Entonces le dicen, mira, va a dar 1.000 millones de soles al año. Entonces Martín le dice, perfecto, lo que yo te pido es que me des 1.000 millones de soles de arranque, no de acá a 15 años cuando venga el canon, sino ahora mismo, para hacer las obras que la gente en la zona de influencia del proyecto necesita para crear las condiciones sociales y políticas para que dé luz verde a favor de... Y consigue los 1.000 millones de soles. Y se hacen hospitales, se hacen carreteras, se hace una inversión, que es lo que PPK llama el adelanto social. Pero, digamos, la experiencia modelo es el trabajo de Martín en Moquegua. Es una forma, claro, es una forma interesante de evitarse ese tipo de conflictos. Francamente no lo había escuchado. Sí. Pero en realidad sí parece que pues puede evitar ciertos derramamientos de sangre infructíferos y bien, ¿no? Nosotros, y a mí también me ha tocado armar el capítulo referido a la prevención de los conflictos sociales. O sea, eso involucra muchos sectores, seguridad, ¿no? conflictos sociales, justicia, lucha contra la corrupción, defensa, inteligencia, derechos humanos también. Ya. Y ahí, como te digo, la experiencia de Moquegua es digamos, mucho más alentadora que la de Bago. Bien, como que ya nos estamos acercando al final y me gustaría hacerle unas preguntas y quiero que me las responda casi en monosílabas. Así también fue ayer con Fiorella. ¿Renegociarían el gas? No creo que sea necesario. ¿Están a favor con la ley de la flagrancia? Sí. ¿A favor con que las Fuerzas Armadas salgan a las calles? No. No. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Digamos, no para hacer labores de seguridad ciudadana. Sí apoyar en la lucha contra el terrorismo, sí apoyar en la lucha contra el narcotráfico, sí apoyar en la lucha contra la minería ilegal, pero no para hacer labores de seguridad ciudadana. Para cerrar con esta pregunta que no me gusta hacer, pero ¿qué hay esto del matrimonio entre parejas homosexuales? Se ha especulado mucho. Ustedes no están a favor del matrimonio. Del matrimonio no, pero sí de la unión civil no matrimonial. ¿Como esa unión solidaria, algo así? Unión civil no matrimonial. De patrimonio económico. No, patrimonio, pero no, esa es la unión patrimonial, eso es solo el patrimonio, esto es una unión civil, solo que no le llamamos matrimonio. Ya, porque es un sacramento. Para no mezclar cosas, ¿no es cierto? Pero estamos a favor, sí, somos tolerantes, creemos en la libertad, y creemos que todas las personas tienen derecho a escoger con quién viven, con quién comparten su vida. ¿Adopción de hijos? Y el Estado debe tener la protección, ¿no es cierto? No, eso no lo incluimos. Adopción, no. Eso no lo incluimos en la propuesta de plan de gobierno, pero digamos, yo personalmente no me opongo a eso. No se opone. No me opongo a eso. Pero eso no es algo sobre lo que se ha pronunciado el partido. Unión civil no matrimonial. Bien, gracias Gino Costa por estar aquí. Mientras tanto te voy a dar 2 minutos para que te dirijas a la teleaudiencia y hables pues sobre tus propuestas y sobre lo que piensas hacer de llegar al Parlamento. Muchísimas gracias. Amigas y amigos, un gusto haber estado con ustedes esta tarde. Para cerrar, invitarlos a revisar nuestras propuestas, a seguirme en mi Facebook, Gino Costa PPK, y a invitarlos a sumarse al proyecto de PPK. Nosotros creemos que es posible tener un país que progrese, que crezca económica y socialmente, que genere oportunidades para todos y un país que sea además seguro. No estamos condenados nosotros a vivir con los niveles de criminalidad que tenemos, menos con los niveles de crimen violento y organizado que hoy día estamos enfrentados. Con PPK tenemos un equipo y un plan para enfrentar esos problemas con éxito y devolverle a la ciudadanía la tranquilidad que reclama. Los invito a que veamos el plan de gobierno en la página web del partido y a sumarse a esta jornada para llevarlo a PPK, a la Presidencia de la República. Creemos que ese presidente que el Perú necesita es un hombre honesto, con trayectoria, competente y con un equipo
de profesionales muy buenos que estamos convencidos que van a sacar al Perú del estancamiento económico y lo van a conducir a la prosperidad económica y social en condiciones de paz y de tranquilidad para todos. Muchísimas gracias, Fiorella. Gracias a ti, Gino Costa. Bueno, estuvimos con Gino Costa, ex ministro del Interior y actual postulante al Congreso de la República con el número 13 por el Partido Peruanos por el Cambio. Mientras tanto, nos vamos a un brevísimo corte comercial y ya regresamos con más aquí en Onda Digital Noticias, edición tarde.